Estimada comunidad, hoy los invito a adentrarse en una historia que hasta hace poco parecía imposible de imaginar. Una historia que en su momento fue cuidadosamente silenciada por respeto, por temor o quizá por amor. La vida tras el telón de la vida de Rocío Dúrcal, la dama eterna de la ranchera, icono impoluto de generaciones, guardó hasta sus últimos años un secreto que, de haberse revelado antes, habría estremecido tanto a sus seguidores como a la industria musical entera. Y es que detrás de su voz celestial y de sus vestidos de mariachi impecablemente bordados, se escondía una verdad que la acompañó en silencio durante décadas, una verdad que ella misma eligió callar hasta cumplir los 60. Porque fue a esa edad, cuando la enfermedad ya comenzaba a ganar terreno en su cuerpo, que Rocío decidió dejar constancia de lo que realmente pensaba sobre 5 figuras del panorama musical que para ella representaban heridas, decepciones y conflictos. Sí, estimados televidentes, en un documento íntimo, confidencial y aún hoy parcialmente oculto, Rocío Dúrcal nombró con nombres y apellidos a los 5 cantantes que más odiaba. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué ocurrió entre bambalinas para alimentar tanto desprecio? Hoy te lo contaremos todo. Rocío Dúrcal, nacida como María de los Ángeles de las Heras Ortiz en Madrid en 1944, no fue simplemente una artista, fue una institución. Desde su adolescencia, su voz dulce y su belleza clásica cautivaron a España entera. En una época donde los sueños femeninos solían quedar encerrados entre paredes domésticas, ella rompió moldes con determinación y un talento imposible de ignorar. A los 15 años debutó en el cine y en cuestión de meses ya era considerada la niña prodigio de la canción española. Durante los años 60 y 70 su carrera se consolidó con películas románticas y melodías sentimentales que llegaban al alma. Sin embargo, su verdadero renacer artístico ocurrió cuando decidió abrazar un género lejano a su tierra natal, la ranchera mexicana. Fue una apuesta arriesgada, pero una que cambiaría su destino para siempre. Su alianza musical con el brillante y enigmático Juan Gabriel le dio a Rocío una nueva identidad. Juntos crearon una trilogía de discos que se convirtió en historia y leyenda. Canta a Juan Gabriel, juntos otra vez y siempre. Las letras desgarradoras de él y la interpretación poderosa de ella crearon una fórmula mágica que encantó a millones. En México pasó de ser una extranjera respetada a una reina adorada. El público la idolatraba. Las madres cantaban sus canciones mientras cocinaban. Los hijos crecían escuchando sus melodías en la radio y los mariachis, con sombreros bien puestos, no podían cerrar una noche sin interpretar al menos una de sus baladas. Dúrcal no solo conquistó corazones, se incrustó en la memoria afectiva de todo un continente. Pero no era solo su arte lo que enamoraba, sino su imagen pública. Una mujer elegante, discreta, sin escándalos. Su matrimonio con el también cantante Antonio Morales, conocido como Junior, fue largo y estable, un símbolo de amor en un mundo de rupturas fugaces. Tuvieron 3 hijos y desde afuera parecían una familia de portada de revista. Por todo esto, Rocío ve la vista como una alma noble, incapaz de albergar rencor. Sus entrevistas eran suaves, sus palabras siempre cuidadosas y jamás se prestó a polémicas innecesarias. De hecho, muchos medios intentaron sin éxito enfrentarla con otras divas de su época. Ella siempre sonreía y cambiaba de tema con gracia. Pero como bien saben ustedes, estimados televidentes, no todo lo que brilla es oro. Y aunque su figura parecía impermeable a la envidia, al ego o al dolor, lo cierto es que en su círculo más íntimo se hablaba de episodios menos conocidos, de traiciones silenciosas, de rivalidades escondidas, de momentos donde su voz, la misma que hacía temblar escenarios, fue acallada por compromisos contractuales injustos o por colegas que no toleraban su luz, porque sí, detrás del cariño del público y de los premios recibidos. Hubo también puertas cerradas, comentarios hirientes y relaciones que se rompieron sin posibilidad de reparación. Rocío lo guardó todo con elegancia, nunca respondió en público, nunca alzó la voz, pero el tiempo, estimados televidentes, hace su trabajo y la enfermedad muchas veces empuja al alma a sincerarse. Fue así como poco antes de cumplir los 61 años, Rocío Dúrcal, ya debilitada pero lúcida, decidió registrar por escrito los nombres de aquellas personas que marcaron su vida con dolor. Lo hizo no por revancha, sino por justicia,
porque como ella misma escribió, quiero que se sepa lo que callé por respeto, no por miedo. Y ahora, estimados, ha llegado el momento de abrir ese documento, de leer entre líneas lo que realmente vivió una de las voces más queridas de nuestra historia. ¿Están listos para conocer a los 5 cantantes que Rocío Dúrcal jamás logró perdonar? Estimados televidentes, el primer nombre que aparece en ese documento íntimo es, irónicamente, el del hombre con quien Rocío Dúrcal vivió una de las alianzas más prolíficas de la música latinoamericana, Juan Gabriel. Nadie lo habría imaginado. Durante años fueron presentados como una dupla invencible, una sinfonía perfecta de compositor e intérprete. Pero detrás del escenario las cosas no siempre fueron tan armoniosas. Juan Gabriel, conocido por su sensibilidad extrema y su carácter volátil, era también muy celoso de su obra. Rocío, por su parte, defendía con firmeza su autonomía artística. Se admiraban. Sí. Pero también discutían y mucho. Según personas cercanas, hubo episodios de gritos en camerinos, de grabaciones interrumpidas por desacuerdos y, sobre todo, una ruptura definitiva que ocurrió tras una pelea por los derechos de autor y los porcentajes de regalías en giras internacionales. Durante años no se hablaron y aunque luego retomaron el contacto, la herida nunca sanó del todo. Me usó como su instrumento y luego quiso afinarme a su antojo, habría dicho Rocío en una de las páginas de ese testimonio reservado. El segundo nombre en la lista sorprende por su diferencia de estilo, pero no por su peso en la industria. Vicente Fernández, ídolo absoluto del mariachi. Su camino artístico y el de Dúrcal se cruzaron muchas veces. El público los amaba por igual, pero en privado la rivalidad fue creciendo con los años. Según algunos testimonios, Vicente consideraba que la ranchera debía quedarse en México y nunca vio con buenos ojos que una española se adueñara del género con tanto éxito. Se dice que en varias entrevistas soltó comentarios despectivos, camuflados de humor, como la ranchera suena diferente con acento ibérico Rocío, aunque nunca le respondió públicamente, se sintió profundamente herida por lo que consideró una falta de respeto a su entrega y su amor por México. El tercer nombre es una mujer, Lola Flores. Ambas eran iconos, ambas venían del folclore, ambas representaban el alma de España, pero jamás fueron amigas. La competencia por los escenarios, por las portadas de revistas y especialmente por el cariño del público generó entre ellas una atención constante. Rocío, con su estilo más reservado, encontraba en Lola una personalidad avasallante que a veces cruzaba límites. Cuentan que en una gala benéfica en los años 80, Lola interrumpió deliberadamente la actuación de Dúrcal con una aparición inesperada, lo que causó un escándalo tras bastidores. A partir de entonces no volvieron a coincidir. El cuarto nombre refleja una decepción generacional. Alejandro Fernández, hijo de Vicente. Rocío vio en él un talento extraordinario, pero también a un joven que, según ella, llevaba la arrogancia como escudo. Intentó aconsejarlo, incluso grabar una colaboración juntos, pero él la rechazó con indiferencia. Años más tarde, en entrevistas, Alejandro minimizó la influencia de Rocío en el género ranchero, lo cual para ella fue un golpe inesperado. No espero gratitud, pero sí memoria, habría escrito en su testimonio. Y finalmente, el quinto nombre, Manuel Mijares, quizás el más sorprendente de todos. Mijares y Rocío compartieron escenario, grabaron juntos e incluso se decía que tenían una amistad entrañable. Pero algo ocurrió en los últimos años de su carrera. Se rumora que Mijares rompió un contrato de gira conjunta a último momento, dejándola sola en una serie de conciertos en Argentina. Ella lo vivió como una traición y aunque públicamente lo excusó con una sonrisa, en privado anotó su nombre entre los que más la decepcionaron. 5 nombres, 5 historias que jamás salieron a la luz hasta ahora. Porque estimados, en la vida de las grandes divas también hay silencios dolorosos que se transforman en susurros eternos. Si hasta ahora creían conocer a Rocío Dúrcal, es probable que esta parte de la historia los haga mirar su legado con otros ojos.
porque lo que comenzó como diferencias artísticas, malentendidos o simples roces de egos, se transformó en algo mucho más profundo, un cúmulo de heridas que marcaron los últimos años de su vida con una mezcla de decepción, silencio forzado y una dignidad a prueba de fuego. Juan Gabriel, aquel genio creador que escribió para ella las canciones más desgarradoras del siglo XX, dejó de hablarle por más de una década. A pesar de haber compuesto juntos himnos como Amor Eterno o Déjame Vivir, el ego y los celos artísticos nublaron cualquier afecto. En una entrevista de 2003, cuando un periodista le preguntó a Juan Gabriel si volvería a trabajar con Rocío, su respuesta fue un "no estoy interesado en mirar atrás". Aquella frase tan pública, tan seca, la devastó. Ella jamás lo contradijo, solo dijo bajando la mirada: a veces los que más te deben son los primeros en olvidarte. Con Vicente Fernández, el conflicto nunca fue directo, sino insidioso. En entrevistas y programas de variedades, él lanzaba frases ambiguas, insinuaciones disfrazadas de chistes, pero las palabras, estimados televidentes, cuando oyeren el alma de un artista, se quedan ahí, aunque nadie las vea. Rocío sabía que Vicente jamás la reconocería como igual, mucho menos como rival, pero eso no era lo que más le dolía. Lo que verdaderamente la quebró fue escuchar que en reuniones privadas Vicente se burlaba de su acento, de su manera española de cantar rancheras. Para una mujer que se había entregado por completo a un país que no era el suyo, aquello fue un cuchillo invisible pero profundo. En cuanto a Lola Flores, la tensión nunca se apagó. En sus memorias, Rocío escribió: Lola me enseñó sin querer que a veces el éxito de otra mujer puede ser más insoportable que el fracaso propio. La rivalidad entre ambas era sutil, pero omnipresente. Se ignoraban en galas, evitaban coincidir en programas y cuando se cruzaban intercambiaban sonrisas más frías que una noche de enero. El público nunca lo supo, pero en la industria todos hablaban de esa enemistad silenciosa que jamás llegó a explotar, pero que nunca dejó de arder. Alejandro Fernández, por su parte, espina distinte. Rocío lo admiraba y eso hizo que su indiferencia la lastimara aún más. Cuando intentó proponerle una colaboración para revitalizar la música ranchera en nuevas generaciones, Alejandro respondió, según testigos, con un "no estoy para duetos con leyendas". Aquello la destruyó, no por el rechazo en sí, sino por la manera en que se sintió despreciado por alguien a quien veía como un heredero natural. El talento sin humildad es solo un espejo roto, anotó Rocío en su cuaderno personal. Y Mijares, el amigo que nunca volvió. Su abandono en la gira de Argentina fue devastador. Rocío lo esperó en camerinos vacíos. Enfrentó solo auditorios llenos y aún así cantó con el alma rota. Lo llamó, le escribió, nunca respondió. La traición no fue profesional, fue emocional. No dolió perder al artista, dolió perder al amigo, confesó a un asistente. En sus últimos meses, ya debilitada por el cáncer, Rocío decidió no hacer públicas estas heridas. No buscaba venganza, pero necesitaba dejar constancia porque, como escribió con mano temblorosa, me enseñaron a callar por elegancia, pero hay silencios que pesan más que un grito. Detrás de las ovaciones, los discos de oro y los vestidos brillantes había una mujer que también lloraba por las noches. Y hoy, al conocer lo que ella misma dejó por escrito, entendemos que incluso las reinas tienen cicatrices ocultas. Estimada comunidad, en medio de aquel silencio cargado de resentimientos, decepciones y vínculos rotos, ocurrió algo que nadie esperaba, porque el destino, caprichoso como siempre, parece tener la última palabra incluso cuando la voz ya se apaga. Y fue precisamente cuando Rocío Dúrcal se encontraba más frágil, más consciente de que el tiempo se deshacía entre sus dedos, que eligió hacer algo que muy pocos logran, soltar. En el invierno de 2005, a solo meses de su partida, Rocío pidió que se organizara una pequeña cena en su casa de Torrelodones. No era una fiesta ni una despedida, era simplemente una reunión íntima con algunos amigos cercanos. Lo que nadie imaginaba es que entre los invitados estaba alguien que jamás pensaron volver a ver allí, Juan Gabriel. Sí, después de años de mutismo, ofensas veladas y orgullo, el divo de Juárez apareció. Nadie sabe con certeza quién hizo la primera llamada. Algunos dicen que fue la hija de Rocío,
otros que Juan Gabriel lloró al enterarse de que ella ya no podía cantar ni siquiera una estrofa sin ahogarse. Lo cierto es que llegó con flores, se arrodilló frente a ella y durante varios minutos no dijo palabra. Rocío lo miró, respiró profundo y le sonrió. Aquel momento, según uno de los asistentes, fue tan real, tan humano, que parecía sacado de una película donde todos se reconcilian antes del final. Hablar poco. Se abrazaron largo y aunque las heridas no desaparecieron por primera vez en años, el silencio no fue un muro, sino un puente. De los otros 4 nombres, ninguno volvió a verla, pero de eso ya no le dolía. En sus últimos días, Rocío dejó de alimentar resentimientos. Se dedicó a grabar mensajes para sus hijos, a escuchar sus propias canciones con ojos cerrados y a repetir una frase que quedó grabada en la memoria de quienes la cuidaban. Después de todo, lo único que permanece es el amor. Lo demás se queda en los escenarios vacíos. Y así partió, sin ruido, sin escándalo, con las heridas cicatrizando desde el alma, con la certeza de que había amado, cantado y vivido, incluso en medio del dolor. Después de escuchar esta historia, uno no puede evitar preguntarse cuántas verdades se ocultan detrás de las luces del escenario, cuántas lágrimas se secan en los camerinos para que el público solo vea sonrisas impecables. Rocío Dúrcal fue durante toda su vida símbolo de elegancia, de voz impecable, de entrega total. Pero también fue una mujer que cargó silenciosamente con decepciones que nunca quiso exponer hasta que la vida misma la obligó a mirar hacia atrás. ¿Es el perdón una necesidad del alma cuando la muerte se asoma o es simplemente un gesto para no partir con el corazón envenenado? Rocío eligió perdonar a uno, a Juan Gabriel. El más cercano, el más contradictorio, el más amado y el más doloroso. Pero, ¿qué pasa con los otros? ¿Con los que nunca volvieron? ¿Con los que quizás nunca supieron que habían herido? ¿Vale la pena cargar con rencor una imagen? La fama, el poder, los aplausos interminables, ¿cuánto cuestan realmente cuando se apagan las luces y el alma queda a solas consigo misma? Esta es solo una de las tantas historias que se esconden tras las voces que nos acompañaron toda la vida. Y quizá al recordarlas no solo descubramos al artista, sino a la mujer que se atrevió a sentir, a sufrir y finalmente a hablar. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides suscribirte y activar la campanita y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.